Abramos nuestras Biblias en el capítulo 2 del libro de Marcos. Recuerden que tenemos Biblias disponibles para ustedes. Si no trajeron la suya, pueden, por supuesto, que tomar prestada una de ellas, traerla a su lugar y después regresarla a su lugar con mucho gusto. ¿Tenemos una palabra de oración juntos? ¿Oramos? Padre bello, gracias por este precioso momento. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos recuerda las cosas que tú has enseñado, Señor. Nos anuncia las que han de venir y nos lleva siempre a verte en todo, Señor, y a darte la gloria en todo. Abre nuestros ojos, te lo pedimos, para que veamos las maravillas de tu ley, Señor, y contemplándola, Señor, seamos transformados como por tu Espíritu a tu misma imagen, Señor. Oramos estas cosas y más aquí en Semilla, en el nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 2. El Evangelio de Jesucristo es sobre todo. La primera vez que visitamos la famosa Torre de Sears en Chicago, que hoy tiene un nombre diferente y se llama la Torre de... ¡Qué muchachos tan cultos! Se llama la Torre de Willis, ¿verdad? Ahora se llama, no me pregunten por qué, pero antes era la famosa Torre de Sears. Esto es uno de los edificios más grandes e impresionantes del mundo. Llegamos, nos estacionamos, ¿verdad? Nos bajamos súper impresionados y Gavita dijo, aquí es, ¿verdad? Porque ella a veces se comporta como su papito era general y siempre tenía que decir para dónde era, ¿no? Y dile que no. Bueno, pues no hay que contradecirla, ¿eh? Entonces, por aquí es, y bueno, ahí vamos todos, ¿no? Y entramos y ella estaba muy, bueno, todos estábamos en realidad muy animados. Y estaba una persona, una persona policía ahí, recibiéndonos, y Gaby empieza a hablar con ella. Y dice, ¡wow! ¡Está enorme! Dice Gaby, ¿no? Y dice la persona policía, bueno, sí, he comido unas hamburguesas extras, pero no es para tanto. No me malentienda. El edificio, sí, pues tiene sus pisos, dice, sí, tiene sus, pero y dice dentro de, este ya se acostumbró, ¿no? Y dice, y me imagino que tiene muchos años, pues así que digas tantos años, pues fíjese que no, pero, y entonces empiezan a tener una plática muy chistosa y todos así como que viendo a Gaby, y la persona, la mujer policía le dice, a mí se me hace que usted está buscando la Torre de Sears. Y dice Gaby, ¡exacto! Dice, bueno, pues esta no es. Imagínese ya preguntando dónde estaban los boletos, ya había dejado la bolsa de seguridad y quién sabe cuánta cosa. Y no, mire, usted sale 2 o 3 cuadras, da la vuelta a la derecha, ahí donde veo a muchísima gente. Ahí es la famosa Torre de Sears, ¿no? Y nos dio mucha risa porque desde abajo, pues todo se ve súper enorme, ¿no? Todo se ve en súper edificios. No sé si has estado algún día, bueno, pues aquí en el centro de Los Ángeles hay sus 2, 3 rascacielos, ¿verdad? Es que viniendo de Chicago no se ven tan grandes, la verdad, pero sí, están padrísimos, ¿no? Pero no fue sino hasta que llegamos al piso número 110. De verdad, y luego hay unos como andadores como de acrílico, súper gruesos o de cristal, donde tú puedes caminar y no hay nada más que acrílico transparente. Entonces así como que está increíble. Y el edificio de John Hancock también ahí, que es muy conocido y extraordinariamente grande, y muchos otros en Chicago, se ven pequeñitos. Si tú estás en el piso 110 y esos edificios que desde abajo se ven enormes, todos se ven así como que pulguitas. Es increíble cómo este edificio se levanta majestuoso sobre todos y desde ahí ves 5 diferentes estados, ¿verdad? Se ve Michigan, se ve Indiana, bueno, en un día claro. Algo sucede con el Evangelio de Jesucristo que te permite ver las cosas en su perspectiva correcta. Por eso Jesucristo decía, no juzguen según las apariencias, juzguen, tomen decisiones según el justo juicio de Dios. El Evangelio es valiosísimo. El capítulo 1 del libro de Marcos, versículo 1, nos da el título de todo el libro de Marcos. ¿Cuál es?
el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ese es el título de todo el libro. Y de eso se trata. Y ese es el tema del resto del libro que vamos a estar estudiando, considerando, meditando y poniendo en nuestro corazón durante el verano. Jesús, en el capítulo 1, nos habló de la necesidad de cambiar nuestra manera de pensar, confiar en Él, de manera que podamos percibir, recibir, entrar en el reino de Dios. Lo dijo en estas palabras: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Vamos a cambiar nuestra manera de pensar mientras abrazamos el Evangelio de Jesucristo, porque este nos va a dar perspectiva y va a retar algunas áreas de nuestra vida. Y la primera de ellas es que el Evangelio es mayor, es más grande o sobrepasa nuestros deseos. Comenzamos en el versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Vamos a ver en el ministerio de Jesucristo que hay una constante, existe un énfasis, y es la enseñanza de la palabra de Dios, el dar a conocer el Evangelio. Lo vamos a ver verso a verso. En el verso 3 dice que vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho o la cama en el que él estaba acostado, este paralítico. Verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos. Interesante, la fe se puede ver. Una fe que no se ve puede ser una filosofía, puede ser un sistema de pensamiento, sin mucho provecho para nosotros ni para la humanidad. La fe como que tiene que notarse. Así hablaba el hermano del Señor, Santiago, en su primera carta, aquí en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2, cuando dice: la fe sin obras que se vean está muerta en sí misma. Se veía esta fe. Y entonces Jesús, al poder ver la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? No estaban tan alejados de la realidad. Efectivamente, si yo lastimo a mi esposita, no voy a venir contigo o con uno de mis hijos y decirle: oye, corre, ve y dile, ¿no? No. La esposita tienes que verla a los ojos y platicar de lo que sucedió, pedirle perdón, y entonces sí, borrón y cuenta nueva. Pero la esposita, digo, a menos que sea mi esposita diferente, a ella tienes que hablarle las cosas y a ver, ¿y qué fue? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y qué dijiste? ¿Y qué te dije? Y a ver, ¿y cómo fue? ¿Y a qué sabía? Bueno, sí, ok, te perdono. Ay, ¿por qué tan difícil? Bueno, pues así, mi esposita, ¿verdad? Pero es muy bella. Cuando te da el perdón, aparte te perdona siempre de todo. Pero es importante hablar con ella cuando, en mi caso, la lastimo. ¿Y quién puede perdonar pecados? Sino solo Dios. Y resulta que el hombre, el ser humano, tiene una gran deuda con Dios. Porque la Biblia enseña que todos los seres humanos nos hemos extraviado. Cada uno por nuestro camino. Le hemos dado la espalda a Dios. Todos hemos pecado, y la paga del pecado es la separación que el hombre experimenta, siente y quiere remediar con sus obras. Pero ¿quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Y los fariseos no estaban tan alejados de la verdad. En el verso 8 dice: y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos. Cavilar es pensar con duda. ¿Por qué cavilan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados. O decirle:
levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió. Yo me imagino que los amigos de este paralítico estaban súper frustrados. Porque seguramente tenían un partido de fútbol, le decimos una cascarita, ¿no? En México le decimos una cascarita. Diferentes países, en Perú, ¿cómo le dicen a los partidos de fútbol en la calle? Una pichanga, ¿no? Una pichanguita, una cascarita. En Centroamérica, Guatemala, ¿cómo le decimos? Una chamusca. ¿Eh? Y me imagino que la chamusca se quedó así como que inconclusa. ¿Les ha pasado? Hey, ¿cuándo terminamos esa chamusca? ¿No? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Bueno, pues, e igual, ya estoy inventando cosas, ¿verdad? Tenían algo ahí sin resolver y querían seguir la chamusca. Y de repente escuchan a Jesús decir, tus pecados se son perdonados. Del verbo, ¿te ha pasado? Y yo me pregunto, ¿qué sería si Dios contestara todas nuestras peticiones? ¿Qué sería si Dios cumpliera todos nuestros deseos? Yo quería ser capitán de barco cuando tenía como 13 años. Imagínate, en lugar de ver preciosos hermanos y amigos en Cristo, estaría viendo tiburones, hijo. Bueno, sí. Bueno, del seguro. En serio, no me estaría privando de esta bendición, ¿no? Dentro de las muchas cosas tontas que le he pedido a Dios es, Señor, solamente quiero 2 hijos. Resulta que mi esposita Gaby toda la vida le pidió 4. Y a ver, ¿a quién le va a hacer caso? Bueno, pues el que ore más, dice uno, ¿verdad? El que tenga más fe. Pues 2 y 4 y 2 y 4 y empezamos a negociar y no nos poníamos de acuerdo. Y entonces, ¿qué creen que hizo Dios? A ver, vamos viendo, ¿cuántos quiere este? Pues que 2. A ver, vamos a poner. ¿Cuántos quiere esta niña hermosa, preciosa? Bueno, pues tiene 4. A ver, 2 más 4, ¿cuántos son? Pues ahí les van sus 6, hijo. Y para que se les quite, me traigo uno conmigo. Y el Señor se llevó con él la primera chiquita Noemí. La vamos a ver cuando estemos con él. Pero nos mandó 6. Imagínate, les digo que es la hora del chisme celestial, pues. Imagínate que Dios contestara todas nuestras oraciones como se las pedimos y cumpliera todos nuestros deseos o nuestros caprichos. Pero ¿qué crees? Él nos conoce. Salmo 139, óigame usted, salmazazazo, salmazazazo. Salmazo 139, se los leo, versículos del 1 al 5. Oh Señor, tú me has examinado y tú me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Me has entendido desde lejos mis pensamientos. Has investigado mi caminar, mi reposo. ¿Te imaginas el Señor cómo te ama? Que investiga y escudriña cómo caminas y cuando duermes. Todos mis caminos te son conocidos. Aún está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. Jesucristo es un Dios que nos conoce. Es el Dios que nos conoce. Ay, híjole. Si supieran tantas cosas que no les voy a platicar yo de este pastor, saldrían corriendo. Pero si yo sabría tus trapitos al sol, también salgo corriendo. Sí. Pero Dios conoce los míos y los de ustedes. Y no sale corriendo porque nos ama. Pero sabe lo que necesitamos. Y no nos da sino lo que necesitamos. Por eso Jeremías 29:11 dice, yo sé bien los pensamientos que tengo acerca de ti, no de mal. Son pensamientos de bien y no de mal, perdón, para darte el fin que tú esperas. Por eso le dice a este paralítico, tus pecados te son perdonados, porque todo el dolor, toda la miseria,
Toda la necesidad que el ser humano vive es a causa de su naturaleza pecaminosa. ¿De dónde vienen los conflictos y las guerras? Dice el apóstol Santiago, de sus pasiones que combaten en sus miembros. Cristo vino a deshacer eso, las obras del diablo. Jesucristo vino a deshacer estas cosas y darnos una nueva vida. Y por eso es que Jesús va directamente al corazón del problema, porque el corazón de todo problema es el problema del corazón. Y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero no contaban con su astucia, que juntamente con Él siempre nos da todas las cosas y su bendición para que la disfrutemos. Número 2, no solamente el Evangelio sobrepasa nuestros deseos, sino también sobrepasa y supera por mucho nuestra percepción. Cambia por completo nuestra manera de ver las cosas. Miren conmigo el verso 12 otra vez y sigo adelante. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Verso 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él. ¿Y qué hacía el Señor? Les enseñaba, porque el énfasis en el ministerio de Jesucristo fue la enseñanza. Porque Él quiere que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esto es a través de la enseñanza sistemática de la palabra de Dios. Él les enseñaba, verso 14. Y al pasar, vio a Leví. ¿Quién vio a quién? Jesús vio a Leví. Por eso Jesús nos dice y le dijo a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los he escogido a ustedes. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Dios siempre toma la iniciativa. Religión significa el hombre tomando la iniciativa con sus propios medios para acercarse a Dios. Pero relación, lo que Dios busca de ti es aquella que Él comienza. Cuando Él te ve, te conoce. Conoce tu necesidad y por eso envía a Jesucristo a este mundo para buscarte y salvarte. Tú y yo que estábamos perdidos. Verso 2. Vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. El cristianismo se trata de una persona que se llama Jesucristo. Ni siquiera se trata de un catecismo que es el conjunto de doctrinas formuladas por medio de preguntas y respuestas, o de un decálogo, o de valores o buenas costumbres. Todas esas tienen su valor, todas esas tienen su momento en la vida, pero el cristianismo se trata de una persona que te dice y me dice, sígueme a mí. Levantándose inmediatamente, él le siguió. Verso 15, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, me encanta cómo Jesús le dice, sígueme, y va a su casa. No te extrañe que el Señor te diga, sígueme y termine en tu casa, Me encanta el Señor, man. Pues es el Señor de todo, ¿no? Sígueme y terminan cenando en su casa, man. Y muchos publicanos, no pocos, muchos, y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos y mojaban en el mismo plato porque esa era la costumbre, y partían del mismo pan y comían de la misma olla de carne. Y Jesús simbólicamente se convertía y se identificaba como uno de ellos, los pecadores, porque Él vino no a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, y está con ellos compartiendo y feliz de reencontrarse con todos ellos. Muchos le habían seguido, el verso 15 es precioso, muchos. Verso 16, los escribas nuevamente y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que Él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Hay un actor que se llamó El Comanche. Tiene un hijo, actor, que le decían El Comanchido, porque, bueno, todo un personaje. Pero El Comanche, antes de fallecer, Sergio Ramos, actor de muchas películas mexicanas, muchas, le conocimos. Él y su familia iban a Semilla en México, en la zona rosa. Y yendo una vez de camino a casa, porque terminamos, me dijo, sígueme, y terminó comiendo en mi casa, imagínate, el Comanchido. Entonces, él había vivido 25 años de alcoholismo. Y yo había crecido en círculos cristianos de discipulado y enseñanza, donde, bueno, como muchas otras cosas, al alcoholismo se le identifica como un pecado, ¿no? El asunto es de que nosotros, o las otras personas que no tienen este problema, al alcoholismo le llamamos pecado, pero a la mentira le decimos, ay, es una mentirita blanca. Esa es la cosa, que medimos con una vara a las personas y a nosotros nos medimos con otra vara, cuando Dios no hace esa distinción. Pero me acuerdo que me dijo algo, Héctor, me iba a quitar los lentes y no tengo lentes. No manches. Se me va el avión. Y entonces me dijo, Héctor, el hecho de ver al alcohólico como un enfermo nos da la posibilidad de ayudarles. Pero si tú lo ves como un pecador, porque nosotros cuando vemos a la gente pecadora, nosotros no somos pecadores, nosotros somos cristianos. Pecadores los otros, ¿verdad? Pero decía el Comanche, el hecho de ver, y no solamente el alcohólico, a cualquier persona que está batallando, tratando de que Dios enderece su caminar, verla como un enfermo nos da la posibilidad de ayudarles. Y cuando vi este maravilloso texto, dice, el médico no viene a los sanos, sino a los enfermos. Y el ser humano hace distinciones. Tenemos una percepción bastante distorsionada porque nos comparamos unos con otros, ¿verdad? Digo, uno que puede ser un poco más justo que otro, se compara con el que tiene malos hábitos, malas compañías, como aquel fariseo que oraba y decía, Señor, te doy gracias que yo no soy como este publicano, hasta acá huele, yo sí diezmo, yo sí doy, yo sí hago, y el otro publicano, lejos, mordiendo el polvo, tirado en el piso, solamente se humilló y dijo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y Jesús pregunta, ¿quién de los dos regresó a su casa justificado o bien con Dios? ¿El que se enaltece o el que se humilla? Y eso es lo que dice Jesús, todo aquel que se enaltece será humillado, todo aquel que se humilla será enaltecido. La Biblia no hace diferencias entre buenos y malos. Todos necesitamos un Salvador, porque si hubiese buenos y malos, entonces los buenos con un poco de religión, con un poco de buenas obras, podrían salvarse. Entonces la pregunta es, ¿por qué tuvo Dios que morir en una cruz, derramar su sangre y separarse del Padre? ¿Por qué? Si puede haber sido por una religión. No, porque solo en Cristo hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo en que ningún ser humano pueda ser salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Nadie va al Padre por sus obras, por su religiosidad, por nada, por sus buenos propósitos, sino a través de mí. Entonces, el Evangelio cambia nuestros deseos, nuestros anhelos, pero también cambia nuestra manera de ver las cosas, sobrepasa nuestra percepción, nos ayuda a ver las cosas correctamente. Y como decía muy bien Cliff, nos ayuda a quitarnos esos gafetes que la gente nos pone, o ya no poner más gafetes en la gente, sino ver a las personas y vernos a nosotros como Dios nos ve, según el amor tan grande que Él expresó en la cruz por cada uno de nosotros. Versículo 18. No solamente sobrepasa nuestros deseos o nuestra percepción, sino también sobrepasa y por mucho nuestra miseria o nuestra manera miserable de vivir. Miren, verso 18.
Los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Me encanta lo que Jesús les responde. Verso 19: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Ayunarán. Cuentan la historia de una persona que se llama Pedrito, una persona que tenía una esposita muy cristiana. La esposita de Pedro iba cada miércoles a la iglesia, cada domingo a la iglesia, cada que había una oportunidad de servir a otros, ella se apuntaba. Realmente era una cristiana muy, muy, muy devota. Y digo era porque un día la esposa de Pedrito falleció, murió. Pedrito no iba a la iglesia, ella siempre iba sola y ya sabes, toda la iglesia, bueno, pues que amaba a esta hermanita, oraba por Pedrito, oraba por Pedrito, oraba por Pedrito. Y bueno, pues en vida de esta señora nunca fue Pedrito a la iglesia. Pero resulta que cuando fallece y le hacen un memorial y tienen el cuerpo presente en la iglesia, una iglesia muy pequeña, tradicional en el pueblo, va llegando Pedrito. Llegó el famoso Pedrito, ¿no? Que no tronabas pistolita. Y llegó el Pedrito, ¿cómo de que no, hijo? Entonces llega Pedrito, se sienta y bueno, pues sucede lo que sucede en un servicio funerario, ¿no? Ahora sí que como te lo imagines, igualito, ni más ni menos. El asunto es de que hizo algunas migas y se dio cuenta que los cristianos, no somos tan raros como la gente piensa que somos, ¿verdad? Entonces le cayeron bien un par de personas y estas personas le invitaron a las reuniones de domingo y de miércoles. ¿Y qué crees? Empezó a ir Pedrito. Y entonces fue un domingo, fue otro domingo, fue un tercer domingo y al cuarto domingo ya Pedrito no fue. Entonces el pastor y sus amigos y demás dijeron: ¿sabes qué? Vamos a dejarle, a lo mejor él tiene que digerir, ¿no? Lo que se ha enseñado y lo que ha visto, y él va a regresar tranquilo. Él ya encontró una comunidad. Pues pasó una semana, 2, 3 y 4 y el Pedrito no volvía. Y entonces el pastor un día entre semana va y le busca y toca la puerta y Pedrito muy amable le recibe. Entran a la casa y conversan y bueno, pues ¿y cómo quedó en América? ¿No saben? Pues como siempre. Y el Guadalajara, no, están bien, no, es peor, dice. No, sí, ya mira, no meto las manos al fuego por nadie. Y entonces, pues puras malas noticias con el fútbol mexicano, por cierto. Por eso hay que ver el fútbol de Brasil. Ahí no hay malas noticias. Oye, perdió Palmeiras, ¿no? ¿Perdió Palmeiras? Ven acá, te voy a... No. ¿También perdió con Indias? Mira, bro, aquí, yo por eso no tengo televisión, mi hermano, nomás necesito su teléfono y usted me pone al corriente. Pero, Pedrito, y entonces el pastor, hasta que se anima, mano. Oiga, Pedrito, ¿por qué no ha ido a la iglesia? ¿Qué? ¿Por qué no ha ido a la iglesia, Pedrito? No, me da mucha tristeza. No se esperó escuchar eso de Pedrito. ¿Cómo que le da mucha tristeza? Sí, me da. Pero su esposa está con el Señor y mire, hay un consuelo para los que creemos en Cristo. Dice: no es eso, dice Pedrito, no es eso. Yo sé que mi esposa está en un mejor lugar. Y entonces, ¿qué es lo que le da tristeza a Pedrito? Sí, lo que pasa es que cada que voy a la iglesia me recuerda mucho el funeral de mi esposa. Todos con una cara larga. Unas canciones aburridas. Unos mensajes que ni les entiendo. Ya se ponen a hablar de cosas que entiendo. Y la verdad es que me recuerda mucho cuando mi esposa murió y el funeral que ya no quiero ir. ¿Qué les parece? Y el pastor...
¿verdad? Dice, ¿quién nos dijo que el cristianismo es aburrido? ¿Quién nos dijo que Jesucristo es aburrido? ¿Quién nos dijo? Y no es de que queramos de todo hacer un chiste, digo, bueno. Recuerdo que hace muchos años, 26 ya, que Gavita y yo nos casamos, yo estaba sirviendo en mi iglesia local, estaba viajando con una banda cristiana, haciendo muchas cosas en el ministerio, digamos, para Dios. Nos casamos mega recontra archi enamorados, en serio, de verdad. Cada que nos despedíamos en su casa me decía, no me llevas. Pues yo como, ¿qué más quiero, mija? Pero pues hay que esperarnos, ¿no? Nos esperamos hasta que llegó el momento, ahora sí, páchese para acá. Cuando nos fuimos a vivir juntos, ya casados y con la bendición de Dios, oye, empezaron los problemas. Yo dije, pero, ¿en serio? Y habíamos perdido de vista lo más importante. Que el cristianismo no se trata necesariamente de servir, aunque es importante. No se trata de muchas cosas que los creyentes tenemos como costumbre. El cristianismo se trata de Cristo, mano. Y Él es el gozo de nuestra vida, el gozo de nuestro corazón. Por eso el libro de Nehemías dice que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Los que están de bodas no pueden ayunar. A una persona que se casaba en la cultura judía decían, es más, ni que trabaje por un año, ni que vaya, imagínate, es un año de alegría, menos ayunar. Y cuando recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, dice mi mamá, no es que todo sea miel sobre hojuelas y a partir de ese momento es todo color de rosa, pero Dios le da sentido y propósito a cada situación adversa o positiva. Todas son positivas, todas obran para bien en nuestra vida. ¿Quién dijo que el cristianismo es algo triste? ¿Cómo está, hermano? En Victoria. Ay, joder, perdón. Disculpe, hermano. No, amén. No, luego le decía yo, porque yo no sé si se dieron cuenta, pero acá se llama Leví, el hombre, pero en el resto de los evangelios se le dice Mateo. Y muchos piensan que fue Jesús el que le cambió el nombre a Leví. Amado de Dios significa Mateo. Jesús cambiaba mucho los nombres, o sea que no te quejes. Cambiaba los nombres. No sé por qué estoy diciendo eso, porque se me fue la onda. ¿Por qué te dije? ¿Por qué me viste? Pero qué bendición. Bien, pero ahorita viene, no se preocupen, ahorita viene. Estamos en confianza. Respira profundo, cuenta hasta 10. Bien, ¿dónde estamos? ¿En qué verso? A ver si no se me han perdido. 21, gracias. Ajá. Vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Bueno, ¿quién nos dijo que el cristianismo es aburrido? Jesucristo es el gozo y la alegría de nuestro corazón. Y paso adelante y si me acuerdo, pues ahí lo pongo en el Facebook. Ah, ¿verdad? Listo. Número 4. Ya 2 años, bro. Verso 21. No solamente Jesús y su evangelio sobrepasan nuestros deseos, estas peticiones que hacemos sin saber, nuestra percepción. También el Señor cambia nuestra miseria y es lo que estamos hablando, esta manera de ver las cosas. Verso 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. No se trata de que el evangelio le venga a dar una renovadita a nuestras cosas, a nuestra vida, una manita de pintura a nuestras costumbres, nos haga un poquito mejor educados. No, Jesús dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es el cristianismo.
No una mejoradita de nuestra vida, una transformación total y completa. De otra manera, sería algo de verdad miserable. Sí, ya ves, por decirle al hermanito ya me acordé lo que estaba diciendo al hermanito que cómo estaba en Victoria, ¿te acuerdas? No, pues ya me redargüí el Señor, ya no lo voy a decir, por andar diciendo eso ya. Bien, 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres. Y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Cuando viene el Espíritu Santo dentro de ti, ¿verdad? Y eres sellado con el Espíritu Santo de Dios. Por ese Espíritu clamas a tu Padre: Padre mío que estás en el cielo. Y eres una nueva criatura espiritual, ¿verdad? Vive por la fe Cristo dentro de ti. Él te va a llevar a lugares que tú no habías pensado ir. Él te hará, por amor a Él y por tu prójimo, hacer cosas que jamás en tus sueños más guajiros pensaste hacer. Por eso alguien dijo: bienaventurados los flexibles, porque no serán quebrantados. Un odre es donde se ponía el vino. Era como una bolsa de piel. En esa bolsa de piel se ponía el vino, se cerraba, y entonces este vino se empezaba a fermentar, empezaba a liberar gases, y entonces los gases empezaban a expandir la piel, ¿verdad? Y se requería una piel nueva que fuese flexible a la liberación de gases. Cuando se ponía un vino en una piel acartonada y vieja, cuando esos gases se empiezan a liberar, ¿qué pasa? Pues los odres o estas bolsas de piel se rompen. Cuando viene Cristo a tu vida, qué importante es darle el primer lugar, cederle el control completo y absoluto, tener un tiempo diario de lectura y en oración para escuchar su voz y responder a Él en oración para que Él te pueda dirigir. En otras palabras, ser flexible. Tú cuando viniste a los Estados Unidos, o cuando naciste, o cuando vino tu familia, tenía un plan. Pero Dios tiene un plan perfecto para ti. Cuando aceptas a Cristo en tu corazón, permítele a Él ser el Señor de tu vida, el capitán de tu barco, y dirigirte a tierra firme. Llevarte por ese camino que Él ha trazado de antemano delante de ti para que camines. Bienaventurados los flexibles, dijo alguien, pensando en esta palabra de los odres. No seremos quebrantados. No solamente nos hacen de nuevo, sino que ya nos hace de nuevo. Es importante tener una dinámica diferente con el Señor y hacerle el Señor de nuestra vida. Vamos al último movimiento. El Evangelio sobrepasa también nuestra miseria, pero no solo eso, sino nuestras costumbres. Verso 23. Aconteció que al pasar Él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leyeron lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar, sumo sacerdote, y comió los panes de la propiciación, de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Según el libro de Deuteronomio, parte de esta ley escrita para beneficio de los pobres y de los vulnerables y de los menos favorecidos era esto: que cuando entres en la mies de tu prójimo, puedes arrancar espigas. ¿Qué es la mies? El campo cultivado. Cuando entres al campo cultivado de tu prójimo, tú puedes arrancar espigas con tu mano, pero no puedes meter hoz o maquinaria o herramienta. En otras palabras, solamente consume lo que te vas a comer para ti y quizá para tu familia. Lo que hizo Ruth justamente en los campos de Boaz, ahí en el libro de Ruth, cuando ella y Noemí regresaron a Belén. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿de dónde dicen los fariseos que no le era lícito a los judíos, a los discípulos, recoger espigas?
Bueno, muchas de nuestras costumbres vienen o son producto de nuestra ignorancia. Muchas costumbres, todas nuestras costumbres son producto de nuestra ignorancia. Ahora, ellos pensaban, porque no dice Deuteronomio, donde ya Dios había escrito la ley y los 10 mandamientos, nada acerca del día de reposo. No dice, sí, puedes entrar al campo cultivado de tu prójimo solamente 6 días a la semana. Pero ojo, cuidado de no entrar el séptimo día. ¿Verdad que no dice eso? Pero eso es la tradición de los hombres, que piensan que el ritual es más importante que las personas. Pero para Dios, las personas somos más importantes que el ritual. Los hombres no somos llamados a servir a los rituales. Si estos tienen alguna utilidad, son cuando traen inspiración y sirven las necesidades del ser humano. Pero estas son las costumbres. Pero el Evangelio supera nuestras costumbres. Ahora, nosotros tenemos costumbres y una de ellas es bueno, pues pastor, usted que tiene vara alta, ¿no? Ore por mí con mucho gusto. Y la Biblia dice que la oración debe de hacerse en muchas ocasiones por los pastores de la iglesia. Pero Dios también te escucha a ti. Y a veces pensamos y tenemos esas costumbres porque no leemos, pero Dios ama escucharnos. O pensamos que los pastores son superhombres y hay que tratarlos, no sé, de lejos. Y yo no sé qué trato preferencial o favorable, pero mi Biblia dice que los que somos siervos de Jesucristo somos llamados a ser servidores de los otros. Pero nuestras costumbres nos apartan de la verdad y ayudan a perpetuar pues la mentira, ¿no? Y eso producto de nuestra ignorancia. Y como que ya basta. Ahora, hay otra de nuestras costumbres que pensamos que las personas vamos a la iglesia a lo mejor escuchar un buen mensaje o ser inspirados, y sí, porque un ministerio existe en primer lugar para servir a las personas. Pero un discípulo de Jesucristo está llamado a amar a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a sí mismo. Es una costumbre muy alejada de lo que la Biblia dice, la pasividad religiosa. Eso no existe, eso no debe existir. Un discípulo de Jesucristo es llamado a amar a su prójimo, a interesarse por uno. De un tiempo para acá Dios me ha estado confrontando mucho. Héctor, deja de orar mi. Pues si no leíste cómo está escrito la oración del Señor. ¿Cómo? Padre nuestro, yo no nomás soy tu Dios, soy el Dios de tus vecinos, soy el Dios de tus familiares, soy el Dios de tus compañeros de trabajo. Y si quieres saber algo, tú que me conoces y estás en el redil, el pastor se alegra más cuando regresa una oveja que está perdida que por 99 que están en el redil. Pero nuestras costumbres nos hacen no solamente pensar, sino actuar de manera rara. Pensamos que la iglesia y el pastor son los únicos llamados a hacer evangelismo, a dar a conocer a Jesucristo. Bueno, es un trabajo del pastor que predique. Pablo decía, me es impuesta necesidad, ay de mí si no predico el evangelio. A sus seguidores les dice, vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo. ¿Cuál sería la razón de estar en esta tierra? Yo estoy seguro que el lugar que fue a preparar Cristo para nosotros es mucho mejor que esta tierra, que nos da alergia, ¿no? Sí, en la alergia, se me han cesado muchas de mis alergias acá. Gracias a Dios. Pero digo, cada que no puedo respirar y todas estas cosas alérgicas, me acuerdo que hay un lugar mejor que Cristo fue a preparar para mí. Pero también me acuerdo que estoy aquí no solamente para conocerle, sino para servirle. Hay muchas de nuestras costumbres, mis amigos y mis hermanos semillosos, que necesitan cambiar. ¿Cuáles son esas costumbres? Ponte a pensar un poco. No me estoy metiendo en muchas cosas de religión y cosas así, pero hay costumbres en nuestra manera de vivir. El machismo.
Pues es que así me enseñó mi papá. ¿Y quién le enseñó a tu papá? No, pues mi abuelito. Y al abuelito, no, pues el bisabuelito. Pero si el hombre está llamado a servir a su esposa, y la Biblia dice que la esposa es un ser de respuesta, que cuando el hombre la sirve, ella le respeta y le ama. Esas dinámicas tan extrañas y esas costumbres tan extrañas no tienen que ser así. Entonces viene el reino de Dios, donde no hay esclavo ni libre, varón ni mujer, posicionalmente delante de Dios, educado o no educado, todos somos unos. No hay elites, no hay superestrellas, no hay jet set cristiano, no hay personalidades estas superestrellas cristianos, y miren, ni quiero. Esas distinciones no las hace el Señor, son costumbres producto de nuestra ignorancia, producto de nuestra ignorancia. Por tanto, siempre que veas la palabra en la Biblia, por tanto, tienes que preguntarte, ¿qué tanto? ¿Ok? ¿Qué tanto, Señor? Sí. Por tanto, es un término que resume la enseñanza. De manera que aquí Jesucristo está diciendo, por tanto, es considerando lo anterior, a la luz de lo aprendido. Por tanto, es como un término conclusivo, ¿me entiende? Por tanto, el Hijo del Hombre, título que Jesucristo se da a sí mismo. Él no vino a decirse el Rey de los judíos. Sabía que eso iba a polarizar la mente de los romanos y de los judíos, y se iba a meter en pleitos ajenos. Él tomó el título que el profeta Daniel en el capítulo 7 le da al Mesías que había de venir, el Hijo del Hombre. Y él se dice a sí mismo y se identifica como, por tal razón el Hijo del Hombre es Señor. Es Señor del día de reposo. Terminamos con una palabra de oración. Cerremos nuestros ojos. Padre bello, gracias por tu palabra, en la que nos muestra, Señor, que una es nuestra percepción, unos son nuestros deseos, pero que tu anhelo y tu deseo, Señor, es que todos seamos salvos. Tú no viniste a llamar a justos, porque no los hay, sino pecadores al arrepentimiento. Y quiero orar en este momento, Señor, por aquella personita, hombre o mujer, jovencito o adulto, Señor, que siente la necesidad de un cambio en su vida, de dentro hacia afuera. Quizá está harto de la religión, quizá está harto de estas costumbres, Señor, pero que necesita un nuevo principio. Permite que te abra su corazón y que confíe en ti. Y con nuestros ojos cerrados, yo me quiero referir a todos ustedes. ¿Habrá alguien acá que diga, hoy es mi día? Yo necesito a Jesucristo. La Biblia dice que Dios nos creó para conocerle, para tener comunión con Él, pero que el ser humano se apartó de Dios, le dio la espalda a Dios, murió. Muerte significa separación, y la muerte pasó a todos los seres humanos por cuanto todos hemos pecado. Pero la Biblia también enseña que Jesucristo vino a este mundo a morir en una cruz, porque la paga del pecado es la muerte, y el regalo de Dios es vida en Cristo. Y entonces Jesús viene y muere en una cruz para que si tú y yo creemos en Él, consideramos que somos pecadores y que le hemos fallado a Dios y necesitamos urgentemente un cambio de dentro hacia afuera, no lo que hace la religión de fuera hacia adentro, de dentro hacia afuera, y creemos en Él, tengamos vida y vida eterna. En último lugar, la Biblia enseña que todos aquellos que reciben a Jesús, que creen en lo que Él es y en lo que Él ha hecho en la cruz, les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Me pregunto, ¿este es tu día? Para comenzar de nuevo con Jesús, para arrepentirte de tus pecados, para recibir el perdón y comenzar una nueva vida en Jesucristo. Quiero guiarte en una sencilla oración de fe y confianza en Él, en lo que Él es y en lo que Él ha hecho por ti. Repite ahí en tu corazón, repite ahí en tu lugar: Señor Jesucristo,
Gracias por tu amor. Gracias por hablarme con tu palabra a mi corazón. Te necesito. Quizá había conocido una religión. Quizá estaba lleno de costumbres o de una vida miserable, de tristeza y de dolor. Pero hoy entiendo que tu perdón es lo que le trae alegría y gozo a mi corazón. Te abro la puerta de mi corazón. Perdóname de mis pecados. Límpiame, lávame. Hazme una nueva criatura. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te pido que me ayudes a caminar contigo y ver la vida como tú la ves. En tu nombre precioso, Jesús. Amén. Y Dios, te pido por Semilla que esta semana sea una semana de comunión, donde nuestra meditación en ti, donde nuestra lectura en ti nos ayude a ver las cosas de una manera diferente, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser una comunidad no solo que toma, sino que da. Una comunidad generosa, Señor, que vive para agradarte y para servir a su prójimo, Señor. Señor, esta es una pequeña semilla que con tu bendición puede convertirse, Señor, en una grande bendición para el sur de California, Señor. Mientras mantenemos nuestra mirada puesta en ti, tu palabra en nuestro corazón y la ponemos por obra. Ayúdanos, Señor, en tu nombre precioso. Amén. Es hora de tomar la cena del Señor y recordar a Jesucristo hasta que Él regrese. Quiero invitar a nuestro equipo de bienvenida a pasar y distribuir los elementos de la cena del Señor y decirte si tú hiciste esta oración conmigo e invitaste a Cristo a tu corazón a ser tu Señor y Salvador y tienes tu tarjeta, puedes, este circulito que dice yo recibí hoy a Jesucristo como mi Señor y Salvador, ponle un tachecito así, pum, pum, y llévaselo a mi esposa Gaby al centro de bienvenida. Ella quiere orar por ti y darte una Biblia de regalo con mucho